Un hombre humilde fue engañado y humillado al cambiar un año de trabajo por una mina que ya no tenía nada que dar. Julián nunca imaginó que la misma tierra que hoy lo veía llorar guardaba un secreto enterrado por siglos. Te invito a dar like y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Empecemos. En las faldas de una cordillera, donde el viento silba con una tristeza antigua, se encontraba el pueblo de Piedra Seca. Era un lugar donde el destino de los hombres parecía estar sellado por la dureza de la tierra y la voluntad de un solo hombre, Don Judas. Don Judas era un terrateniente cuya sombra cubría cada rincón del valle. Era un hombre de manos limpias y corazón endurecido por la acumulación de riquezas, que medía el valor de las personas según lo que pudieran producir para sus arcas. En el otro extremo de la balanza de la vida estaba Samuel. Samuel no poseía tierras ni apellidos, solo una espalda curtida por el sol y una mirada que, a pesar de la pobreza, conservaba una chispa de esperanza que muchos en el pueblo ya habían perdido. Samuel había trabajado para Don Judas desde que era un niño, cumpliendo las tareas más pesadas, aquellas que nadie más quería hacer. Durante 12 largos meses, Samuel había sudado bajo el sol inclemente, cargando sacos, reparando cercas y pastoreando ganado en las zonas más áridas, con la promesa de que al final del año recibiría un pago justo para comprar un pequeño terreno y construir un hogar para su madre anciana. Sin embargo, la justicia en manos de un hombre soberbio es una moneda de doble cara. Cuando llegó el día del pago, Don Judas lo recibió en su oficina, rodeado de lujos y con una sonrisa cargada de veneno. Con un gesto de desprecio, el patrón le informó que no le daría dinero. En su lugar, le entregó el título de propiedad de La Despreciada, una mina de plata que había sido abandonada hace 50 años porque, según los expertos, sus venas se habían secado por completo. Era un agujero negro en la montaña, un cementerio de sueños donde solo quedaban túneles oscuros y el eco de la frustración. Samuel, con el corazón apretado pero la cabeza en alto, aceptó el trato, no por ingenuidad, sino porque en su interior sentía que su esfuerzo no podía ser en vano ante los ojos del Creador. El pueblo entero se enteró del trato y las risas no tardaron en llegar. Los hombres en la taberna se burlaban de Samuel, llamándolo el dueño del aire y de las sombras. Decían que Samuel había trabajado un año para comprar una tumba. Aquella misma tarde, con una vieja piqueta al hombro y una linterna de aceite, se dirigió a la entrada de la mina. El aire en la entrada era frío y húmedo, un aliento que parecía advertirle que se diera la vuelta. Pero Samuel entró. Al principio la oscuridad era absoluta. Parecía devorar la débil llama de su linterna. Cada paso que daba resonaba en las paredes de roca fría, recordándole su soledad. Los primeros días fueron una agonía que solo Samuel y la montaña conocían. El joven se despertaba cuando aún las estrellas brillaban en el cielo, con el cuerpo adolorido por las jornadas anteriores. Sus manos, antes callosas, comenzaron a llenarse de llagas vivas que sangraban al contacto con el mango de madera de la herramienta. El hambre era una compañera constante, pues al no tener salario, solo contaba con los pocos granos de maíz que su madre lograba recolectar y el agua clara de un arroyo cercano. A medida que se internaba más profundamente en el túnel principal, el aire se volvía pesado, cargado de un polvo fino que se le metía en los pulmones y le hacía toser hasta el cansancio. Samuel golpeaba la roca con desesperación, pero solo obtenía chispas y pedazos de piedra gris sin valor. Hubo noches en las que, sentado en el suelo de la mina, rodeado de escombros, Samuel lloraba en silencio. Se preguntaba si Don Judas tenía razón, si realmente era un tonto que había desperdiciado su juventud por una quimera. El silencio de la mina era opresivo. Parecía burlarse de él, devolviéndole el sonido de sus propios suspiros como si fueran fantasmas de mineros que habían muerto allí sin encontrar nada. El invierno llegó temprano ese año, y el frío en la montaña se volvió insoportable. Samuel tenía que envolver sus pies en trapos viejos para no perder la sensibilidad. Sus fuerzas flaqueaban.
Hubo un momento, un martes gris de niebla espesa, en que Samuel dejó caer la piqueta y se arrodilló sobre el polvo. El dolor en su espalda era como un fuego que le quemaba los nervios y la debilidad de su cuerpo lo hacía temblar. Miró sus manos destrozadas y pensó en rendirse. Pensó en regresar al pueblo, aceptar la humillación de don Judas y pedirle trabajo de nuevo, aunque fuera por un trozo de pan duro. La duda era una sombra más grande que la de la propia mina. Sin embargo, en ese momento de oscuridad total, Samuel recordó las palabras de su abuelo. La tierra siempre habla, Samuel, pero solo con aquellos que tienen la paciencia de escucharla. En lugar de salir corriendo, Samuel se sentó en silencio. Apagó su linterna para ahorrar aceite y simplemente escuchó. Escuchó el goteo constante del agua en algún lugar profundo del túnel. Escuchó el crujir de la montaña bajo el peso de los siglos, y entonces lo notó. Observó que en la base de la pared que estaba picando, el agua no se filtraba de manera errática, sino que seguía una línea muy fina, casi invisible, de un mineral diferente. Los antiguos mineros, impulsados por la prisa y la codicia de encontrar grandes pepitas de inmediato, habían excavado por encima de esa línea, despreciando lo que parecía un simple cambio de color en la piedra. Samuel encendió de nuevo su lámpara y se acercó a la pared. No golpeó con fuerza bruta, sino con precisión. Empezó a limpiar la roca con sus propios dedos, ignorando el dolor de las uñas rotas. Empezó a notar que la formación geológica era distinta a lo que don Judas y sus ingenieros habían descrito. Mientras el patrón celebraba fiestas en su mansión, burlándose del muchacho de la mina, Samuel pasaba semanas estudiando cada grieta, cada veta de cuarzo, cada señal que la tierra le entregaba. La tensión en el pueblo aumentaba. La gente lo miraba con lástima cuando bajaba a la plaza a buscar agua. Don Judas, en un acto de crueldad máxima, envió a uno de sus capataces para ofrecerle a Samuel una suma miserable de dinero por recuperar la mina. Pero Samuel, con una serenidad que desconcertaba a sus enemigos, rechazó la oferta. «La mina ya no es un negocio para mí», dijo Samuel con voz firme. «Es mi prueba de fe». Si esta historia te está llegando al corazón, escribe en los comentarios fe y trabajo. Y si disfrutas de esta historia, suscríbete. Eso permite que el video se muestre a muchas otras personas que, como tú, están buscando esa luz y dirección. Continuemos. Samuel decidió cambiar su estrategia. En lugar de seguir el túnel que todos conocían, decidió excavar hacia abajo, siguiendo esa sutil filtración de agua que había descubierto. Fue una labor de meses. La soledad era absoluta. A veces pasaba días sin hablar con nadie, solo con el sonido rítmico de su herramienta contra la piedra. El cansancio era tal que a menudo se quedaba dormido abrazado a su piqueta, soñando con campos de oro. Un viernes cerca del atardecer, cuando el sol teñía de naranja las cumbres de la cordillera, Samuel dio un golpe seco sobre un bloque de cuarzo que parecía inamovible. Al principio no pasó nada, pero de repente una grieta se extendió por la pared y un trozo de roca del tamaño de una cabeza cayó al suelo. Samuel se acercó con la linterna temblando en su mano. Al limpiar el polvo acumulado, sus ojos se abrieron con asombro. No era plata lo que brillaba ante él. No era el mineral pobre que todos esperaban. Debajo de la capa de roca estéril, protegida por una formación de cuarzo que los antiguos mineros no se atrevieron a perforar por miedo a derrumbes, se extendía una veta de oro de una pureza extraordinaria. Era una vena profunda, continua, que brillaba con una luz propia bajo la llama de su aceite. Samuel cayó de rodillas, pero esta vez no fue de cansancio, sino de gratitud. El oro estaba allí, oculto para los soberbios, esperando al hombre que tuviera la humildad de trabajar la tierra con respeto. Con discreción y sabiduría, Samuel no gritó su hallazgo. Siguió trabajando con la misma disciplina, extrayendo pequeñas cantidades para comprar herramientas mejores y comida para su madre. Pero pronto,
El cambio en Samuel fue evidente. Su semblante ya no era de derrota, sino de una paz profunda. Cuando don Judas se enteró de que Samuel estaba sacando algo de valor de la despreciada, su codicia despertó como una bestia hambrienta. El patrón intentó impugnar el contrato, alegando que Samuel lo había engañado, que él no sabía que la mina tenía oro. Pero el contrato era legal y definitivo. Don Judas, en su afán de burlarse de Samuel, le había entregado la riqueza más grande de la región por el precio de 1 año de sudor. La noticia corrió como pólvora. El hombre que todos llamaban loco, ahora era el dueño de la mina más rica que se hubiera visto en décadas. Samuel no usó su riqueza para vengarse de quienes se burlaron de él. Al contrario, abrió la mina para dar empleo digno a los hombres del pueblo, pagando salarios que don Judas nunca se atrevió a ofrecer. Transformó Piedra Seca en un lugar de prosperidad, donde el trabajo duro era recompensado y la humildad era la ley. A veces pasamos por momentos complicados, pero no te rindas. Sigue observando los detalles. Sigue escuchando la voz de la sabiduría en el silencio y sigue golpeando con fe. El oro de tu vida suele estar justo detrás de la roca que parece más dura de romper. Lo que otros desprecian en ti es lo que Dios usará para levantarte. Te agradeceré mucho que des like y te suscribas para no perderte nuestros próximos relatos. Y comparte este video con aquella persona que creas que necesite escuchar esta lección hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.